Mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. En esta hora vamos a transmitir virtualmente nuestra lección número 9 de nuestra cartilla Vida de Cristo 3. Nos habla acerca de los valores materiales y espirituales. Hay unos puntos fundamentales que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado acerca de ese tema tan importante para nosotros como cristianos. Número 1. Jesús enseña el valor de las cosas eternas. Y para eso el Señor nos habla en Mateo capítulo 6 versículo 33. Y dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Siempre nos preocupamos por qué habremos de comer, qué habremos de beber, qué habremos de vestir, dice la palabra de Dios. Pero el Señor nos aconseja que busquemos primeramente su reino y su justicia, y que todas esas cosas por las cuales nos preocupamos diariamente van a ser añadidas, cuando primero hacemos lo más importante, que es buscar de nuestro Dios. También en el libro de Lucas capítulo 12, 20 al 21, la palabra de Dios nos dice: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Anteriormente, antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de abrir nuestro corazón a Él, somos conscientes de que perseguíamos las riquezas materiales. Nuestro diario vivir estaba envuelto en una serie de acontecimientos o de labores en búsqueda de alcanzar grandes éxitos financieros, o de lograr adquisiciones económicas, de tal manera que, pensando en un futuro, quisiéramos en aquella época, o deseábamos tener una seguridad o una tan anhelada tranquilidad económica para nuestra vejez o para un futuro inmediato. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que ahora nosotros, como creyentes, y ahí el Señor les habla a sus apóstoles, ahora que somos sus hijos, debemos apropiarnos de esas promesas, que con seguridad Dios va a proveer todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta, y dice ahí mismo en su palabra que Él conoce de qué tenemos necesidad, y que si buscamos primeramente ese reino de los cielos y su justicia, el Señor nos va a dar aquello que nos hace falta o que necesitamos para vivir. Bien, mis hermanos, en la parábola del campesino rico, Jesús enseña claramente el valor de las cosas eternas en comparación a las posesiones temporales. Lucas 12:15, yo quiero que usted me acompañe, abra su Biblia en este momento, y desde aquí también yo voy a leer Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. La verdadera vida. Porque, como les dije anteriormente, la vida del hombre para nosotros era el ganar, el dinero, de pronto el deseo de acrecentar nuestros bienes día a día. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta de cuál es la verdadera vida. Y ahora nos damos cuenta también que la vida no consiste, amén, como dice aquí la palabra de Dios, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Entonces, Jesús, hablando a sus discípulos, da a entender que el hombre debe darle la importancia primero a las cosas celestiales. La cosa más valiosa es el reino de Dios y su justicia.
Por lo tanto, eso debe ser lo primero en los deseos y ambiciones del hombre. Jesús recordó a sus discípulos que Dios alimentó a los pájaros, vistió a las flores y haría lo mismo por nosotros, siendo más importante. Y también el Señor reprochó a sus discípulos el hecho de que les faltara la fe, de que no tuvieran la confianza suficiente en el Dios Todopoderoso que supliría todas las necesidades de ellos. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 nos habla la palabra de Dios y dice también, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Quiere decir, y por eso la palabra de Dios lo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Al decir primeramente, quiere decir que hay otras necesidades que siguen a esta prioridad. O sea que es necesario también trabajar por buscar aquello que necesitamos, por buscar esa ropa que debo vestir, por buscar el alimento, por buscar la bebida, como dice también la palabra de Dios, la comida, la bebida y el vestido para nuestro cuerpo. Es necesario poner acción, trabajar, conseguir con el sudor de nuestra frente, como dice también la palabra, es aquellas cosas que son materiales pero necesarias, dando prioridad. Por eso dice primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Amén. Punto número 2 acerca de esta enseñanza. Jesús enseña que nuestros tesoros deben estar en el cielo, nuestros tesoros. Mateo 6, 19 al 21, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Amén. Y es verdad, es algo verídico. Aquí y sobre todo en este último tiempo, las riquezas materiales que conseguimos, muchas veces nos cuesta tanto, digamos, llegar a conseguir algo grande, un ingreso alto, y en el momento de retirar ese dinero, en la quincena o en el mes, corremos peligro en la calle porque es mucha la cantidad de personas que se dedican a inspeccionar a aquellos que salen del banco con sumas de dinero altas y perseguirlos o inclusive atentar contra la vida de ellos por quitarles esos ingresos. Para muestra un botón, tenemos ejemplos. Hoy en día los bancos siempre están ofreciendo el servicio a aquellos que sacan grandes sumas de acompañamiento de la policía, porque se está viendo mucho este flagelo del hurto a personas que salen de los bancos con sumas de dinero. Inclusive cuando la persona no acepta el acompañamiento, le hacen firmar un sello que ellos ponen en el cheque o un compromiso donde ellos como beneficiarios están negando esa opción que el banco les da o están aprobándola para salvar, limpiarse en ellos de cualquier situación que se pueda vivir en las calles. Y es algo que se está viviendo mucho. Gente muere a diario, gente sufre hurtos a diario por causa de lo que dice la palabra de Dios. En esta tierra hacer tesoros es causa de hurto, causa de que personas que se dedican a eso puedan acabar nuestra riqueza, es decir, que se desvanecen, desaparecen totalmente. Pero la palabra de Dios aconseja que hagamos más bien tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Es allí donde vale la pena hacer tesoros, en los cielos. Y quiero contarles un corto testimonio referente a este tema. En una compañía muy conocida y entre tantas que hay hoy en día de multiniveles, un personaje duró muchos años trabajando por esa supuesta riqueza, ese tesoro material en esta tierra.
Utilizó métodos muy inteligentes, muy sabios para lograr ese propósito y en pocos años, 6 10 años, qué sé yo, ya tenía una gran fortuna en este negocio multinivel. Al punto de que podía disfrutar ya un futuro esplendoroso, lleno de tranquilidad, supuestamente, seguridad. Tenía muchas viviendas, tenía vehículos muy finos. Y ese hombre ya era muy famoso, era, aparte de ser miembro de esa compañía, también dictaba seminarios de crecimiento, de motivación, de emprendimiento y para que las personas lograran también el nivel en el cual él se encontraba en ese momento. Pero algo particular sucedió, él en algún momento salía con su vehículo y alguien le estaba esperando y en el momento de él estar en su vehículo atentó contra él disparándole, dejándolo herido. Él logró huir unas cuadras y estrelló su vehículo después contra algún muro o alguna contención que había por ahí cerca, perdiendo allí su vida. Es decir, de nada sirvió tanta riqueza, tanto atesoramiento del dinero en esta tierra, porque aquí los ladrones minan y hurtan. Y esas riquezas, dice la palabra de Dios, no les seguirán a los impíos hasta el Seol. Es decir, la persona se esmera día a día en trabajar, en hacer, en recoger mucho dinero y al fin de cuentas, cuando pierden su vida, esto no va a acompañarlos hasta la muerte, ni mucho menos más allá de la muerte. Entonces, vamos a avanzar en nuestro tema. Los tesoros en la tierra son temporales, se oxidan y pueden ser robados, no tienen nada permanente. Muchas personas han atesorado riquezas, cosas en la tierra creyendo que están ganando seguridad. Pero todo esto se desvanece y desaparece. Realmente vale la pena hacer tesoros en el cielo como lo indica la palabra de Dios. Estos tesoros son eternos. Estos tesoros no son corruptibles y no pueden ser robados. Tenemos la seguridad de que haciendo riquezas en los cielos, esto está allí para nosotros. Estamos atesorando una gran riqueza espiritual. Amén. El punto número 3 habla acerca de que Jesús enseñó que las riquezas eran engañosas. Marcos 4:19. Dice la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto hace referencia a la parábola del sembrador, en el momento que la semilla cae entre espinos, ¿cierto? Estas espinas o espinos hacen referencia a cosas que opacan, ¿cierto?, la palabra al punto que la hacen improductiva o infructuosa. ¿Cuáles son esas cosas que pueden ahogar esa semilla que ha sido sembrada en el corazón del hombre? Número 1, el afán de este siglo. Número 2, el engaño de las riquezas. Y número 3, el deseo de otras cosas. El afán de este siglo es lo que vemos hoy en día a nuestro alrededor. Todas las personas van de aquí para allá, de allá para acá, luchando por conseguir, luchando por hacer, preparación, capacitación, carreras universitarias, prosperidad, negocios, cargos, todo es por el afán de ese siglo, ¿verdad? Número 2, el engaño y las riquezas, y es eso, las riquezas materiales en esta tierra son un engaño, ¿cierto? La palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No estoy diciendo que obtener una riqueza
sea malo en sí. Es malo cuando colocamos nuestro corazón en esas cosas materiales, cuando depositamos nuestra vida en pos de esas cosas materiales. Se puede llegar a administrar bien una riqueza. Se puede llegar a administrar bien algo que Dios nos ha permitido obtener. ¿Por qué? Porque damos prioridad a las cosas de Dios primeramente. Damos prioridad a buscar de Dios primeramente. Y recibimos con alegría todas esas bendiciones que pueden llegar a nuestras vidas. Amén. Sin darles la importancia grande que debe tener o que muchas personas le dan, sino dándole más importancia a las cosas de Dios antes que a esas cosas materiales. Pero en su mayoría de casos, las riquezas son un engaño. Número 3, deseos de otras cosas. Yo tengo algo, tengo mi empresa, tengo mi negocio, y cada vez deseo más cosas, deseo más y más y más. Ahí es cuando entra la avaricia en nuestro corazón, ¿sí? A sabiendas o conociendo que si yo voy a obtener esas cosas en mi vida, ya no me va a quedar tiempo para buscar de Dios, ya no me va a quedar tiempo para hacer la obra, para servir al Señor, para visitar a mis hermanos, para el ayuno, para la oración. Mi vida espiritual va a empezar a menguar a raíz de que voy a desear cosas que van a comprometer mi tiempo que antes dedicaba a Dios. Son 3 cosas muy importantes que pueden ahogar esa semilla. Es por eso que la palabra de Dios se hace infructuosa. No porque la palabra de Dios no esté dando lo que ofrece en ella. No, la palabra de Dios por sí misma es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo, partiendo el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amén. La palabra es poderosa, pero el hombre se encarga de opacar ese poder, de opacar esas promesas, de hacer que no se cumplan en el mismo hombre esas maravillas que Dios ha escrito para él. Amén. Entonces, a eso se refiere esa lección cuando nos enseña el Señor Jesucristo que las riquezas son engañosas. Número 4. Jesús enseñó que las riquezas son un obstáculo para la salvación. ¿Son un obstáculo para la salvación? Claro que sí. Mateo 19:24 dice la palabra: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Marcos 10:24 nos dice la palabra: pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Amén. En las riquezas. Esta es la historia de un joven rico. Un joven rico que de repente llegó corriendo ante el Señor. Y vamos a buscarlo para tener más referencia acerca de ese tema. Está en Marcos 10:24. Marcos 10:24 nos habla acerca del hombre rico. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire este primer punto tan importante. Vamos a tratar unas cuantas verdades en esta porción de la palabra de Dios en cuanto a que las riquezas son impedimento muchas veces para que la salvación llegue al hombre. Entonces ese hombre estaba desesperado por saber cómo
heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Otro punto importante, este hombre cumplía los mandamientos de Dios, obedecía la palabra de Dios en parte. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, Jesús le amó. La obediencia a la palabra causa afecto de parte de Dios hacia el hombre. Aquella persona que obedece a Dios, aquel hombre, mujer, creyente, que obedece a la palabra de Dios, eso mueve el corazón del Señor. Permite que el Señor ame a esa persona, que el Señor nos ame con ese amor poderoso y grande. Pero a pesar de eso le faltaba algo a este joven rico. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Ahí cuando dice el Señor Jesús, mirándole le amó y le dijo, le amó. El Señor conocía el corazón de este hombre, de este joven. Pero yo puedo pensar que en su humanidad el Señor Jesús deseaba que ese hombre aceptara ese último requisito de cumplimiento para alcanzar la vida eterna. ¿Por qué el Señor le pidió esto? Porque el joven rico, a pesar de que era un buen hombre, que no adulteraba, no hurtaba, cumplía sus mandamientos, a pesar de esto, él tenía su confianza puesta en los tesoros, en sus riquezas. Es decir, que le faltaba amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Dice el siguiente versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Pero Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Al decir el Señor que cuán difícil es que entre al reino de Dios aquellos que confían en las riquezas, el Señor no está cerrando la puerta. Es más, no es Él el que cierra la puerta. Aquellos que quieren entrar al reino de Dios, pero que confían en sus riquezas materiales. Es el mismo hombre que se encarga de no entrar. El mismo hombre se impide entrar al reino de los cielos. Pero aún así, al decir el Señor, cuán difícil es, no está descartando la posibilidad de que alguien tenga riquezas y pueda entrar al reino de los cielos. Porque para Dios todo es posible. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Son las verdades del joven rico acerca del impedimento de la salvación para alguien que posee riquezas o que confía más bien en esas riquezas. Bueno, y continuamos con el siguiente punto, y el Señor nos enseña que la salvación del alma era lo más importante.
Aquí dice era lo más, pero Jesús enseña que la salvación del alma, bueno, en esa época era lo más importante. Y en esta época también sigue siendo lo más importante. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lucas 9:25 nos dice la palabra, pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y si destruye o se pierde a sí mismo? Jesús enseñó en estas escrituras el verdadero valor del alma de un hombre. Amén. Al momento de decir si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. El alma del hombre es sí mismo. Es él mismo, esa misma persona, se destruye. ¿Cierto? Si pierde el alma, pierde todo. Pierde a sí mismo. No queda ninguna esperanza. El alma de un hombre es lo mismo que asimismo Jesús pesó el alma de un hombre contra el mundo entero con todas sus riquezas, poder y placer. Nada en este mundo puede comparar el alma del hombre. El alma del hombre es muy importante y nada, ni todas las riquezas de este mundo pueden comparar esa alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No existe recompensa. En el Antiguo Testamento, Esaú es un ejemplo de un hombre que no conocía el valor del alma. Él vendió su primogenitura por un plato de comida. En cambio, el caso contrario es Moisés, un ejemplo de un hombre que conocía el valor de su alma, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A pesar del sufrimiento, él prefirió estar con su pueblo en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de la quejadera del pueblo de Israel, en medio de las murmuraciones, en medio de tantas cosas, de los climas tremendos del desierto, de tantas dificultades que había dentro de este caminar con el pueblo de Israel. Prefirió esto a estar con todos los manjares, con todas las riquezas en Egipto, en casa del faraón. Él prefirió vivir con su pueblo agradando a su Dios, porque tenía puesta su mirada en el galardón, puesta su mirada en el futuro, a pesar de que su presente era muy difícil de vivir, de que era un presente duro, tormentoso en ocasiones, lleno de dificultades, pero su mirada está puesta en el futuro, en su galardón, el galardón que Dios le había prometido. Mis hermanos, esta es la lección número 9. Son estos puntos importantes que el Señor nos enseña acerca de las riquezas materiales y espirituales. ¿Qué pesa más para nosotros, las riquezas materiales o las espirituales? Las materiales se desvanecen, se desintegran, se acaban, así como dice la palabra de Dios, la polilla y el orín las corrompen, ladrones minan y hurtan. Hay enemigos detrás de esas riquezas materiales. En alguna ocasión, toda la vida yo he sido pues comerciante y en algún momento comercializábamos productos comestibles con mi familia. Teníamos un proveedor que él se encargaba de empacarnos el producto y íbamos constantemente a su empresa. Y este hombre tenía una fábrica muy grande, tenía ya muchas máquinas industriales, empacadoras, fabricante también de comestibles, muchos empleados, era un empresario grande y exitoso. Pero en un momento, un día cualquiera, nos enteramos de que uno de sus empleados, por robarlo, le apuntó con un arma y tal vez este hombre se resistió y le propinó unos disparos en su cuerpo.
Finalmente murió este hombre allí en su propia empresa, asesinado por su empleado. Esa es la situación. El hombre deposita su confianza en los tesoros materiales, en esa tierra, donde todo se acaba. Finalmente hay familias destruidas, familias infelices de perder un ser querido que se esforzó por sacarlos adelante. Mucha tristeza queda, mucho dolor, mucha angustia. Muchos pierden el deseo de seguir viviendo por causa de que alguien atentó y acabó con la vida de ese empresario, de ese padre de familia. Vale la pena hacer tesoros en los cielos, no en esta tierra. Sin embargo, Dios es tan grande y poderoso que a todo aquel que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor va a añadir todo lo que nos falta. Todo aquello que Dios, ya conociéndolo, que nos hace falta, que necesitamos, nos lo va a dar. Somos más importantes que aquellos pajarillos que vuelan a nuestro alrededor, que aquellos lirios, aquellas flores que Dios viste. Dice que aún más hermosos que el propio Salomón, con toda su hermosura y con todas sus riquezas, aún más bellas se ven esas flores, esos lirios, y esos pájaros tienen su alimento diario. Cuanto más nosotros, que somos más importantes para nuestro Padre Celestial. Gracias, mis hermanos, gracias por recibir esta lección 9 de Vida de Cristo 3. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, es el consejo que Dios tiene para nuestras almas, para que seamos mejores creyentes, para que seamos hijos de Dios fieles a Él, que confiemos en sus promesas, que estemos más conectados a nuestro Dios en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, porque eso es lo que quiere decir este versículo de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente y que terminen de pasar una feliz noche. Dios les bendiga.